Lección 12 para el 25 de marzo del 2017. La obra del Espíritu Santo. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sábado de tarde. Al llegar al cierre de nuestro estudio de este trimestre sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad, nos enfocaremos en una más de las obras decisivas del Espíritu, que aún no ha recibido nuestra atención. Cuando Jesús anunció a los discípulos que iría al Padre, prometió enviarles al Espíritu Santo. Según Jesús, el Espíritu Santo es un paracletos, es decir, un ayudador, o consolador, o un abogado que intercede por nosotros. Al mismo tiempo, Jesús también anunció la obra que este abogado llevaría a cabo. Él convencerá al mundo con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Durante esta última semana, estudiaremos con más detalle esta obra específica del Espíritu Santo y cómo está relacionada con otros dos aspectos importantes de su ministerio en nuestro favor: nuestra seguridad de la salvación y la gloriosa esperanza que impulsa nuestra vida como discípulos de Jesucristo. Con esta meditación, pasamos al día domingo, convencer de pecado. Nos dice la Biblia de la labor del Espíritu Santo lo siguiente. San Juan 18, 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Esta obra del Espíritu Santo es necesaria para el mundo. Cuando Jesús dijo estas palabras, debemos recordar que aún el Evangelio de Jesús no había sido comunicado al mundo gentil, y por eso declaró que el Espíritu Santo sería el agente que primero debía convencer de pecado al mundo, para que tuvieran la necesidad de creer en Cristo, declarando que están en pecado porque aún ustedes no conocen a Jesús. Crean en Él para que su pecado les sea quitado. Pero ¿cómo haría esto el Espíritu? Para entenderlo, primero debemos saber qué cosa es pecado. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley. Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. Sin duda, la única definición que tenemos en toda la Biblia para lo que es el pecado es la infracción de la ley, la desobediencia a la ley. Como lo dijo también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7. Yo no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Pecado, entonces, es la desobediencia a la ley de Dios. Ahora, otro punto que debemos comprender, a fin de que no podamos confundir las cosas ni la obra del Espíritu Santo. ¿El pecado es estar separado de Cristo o el pecado nos separa de Cristo? Este punto es indispensable. A veces se ha dicho que el pecado es estar separado de Cristo, o a veces se dice que el pecado nos separa de Cristo. ¿Cuál de los dos sería el punto real? Nos responde la Biblia en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sin duda, el profeta Isaías nos dice que es el pecado el que nos trae la división entre nosotros y nuestro Dios. Esto es verdad. Mientras Adán y Eva no habían pecado, estaban en comunión con Cristo todos los días. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ahora el pecado los separó por completo de Dios. Al igual que con Jesucristo, cuando cargaba el pecado de todo el mundo, declaró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la separación que hacía el pecado entre él y su Padre. Así que el pecado es el que nos separa de Cristo.
no es que primero nos separamos de Cristo y luego pecamos, no. Pecamos y quedamos separados de Cristo. Muy bien, teniendo esto en cuenta, ahora vemos la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo entonces es convencer al mundo de pecado para que puedan darse cuenta de la necesidad que tienen de creer en Cristo. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para convencer de pecado? La única forma de convencer de pecado es mostrando la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Es por medio de la ley que el Espíritu Santo convence de pecado. Porque la ley de Jehová convierte el alma, dice el Salmo 19:7. Así que entonces, cuando el Espíritu Santo llega a algún corazón o llega a algún lugar, lo primero que hará es convencer de pecado, a través de la ley de Dios. Cuando vamos llevando el Evangelio, cuando los discípulos salieron a proclamar la verdad, ellos iban comunicando precisamente la verdad de la ley de Dios, para que el hombre para que todos los gentiles pudieran convencerse de pecado. En muchos lugares había gente a quien el Espíritu Santo le hablaría directamente al corazón. Por eso es que en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, el apóstol Pablo nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que entonces, el Espíritu Santo, por medio de la conciencia, muestra la obra de la ley que se escribe en el corazón. Así es como serían convencidos en el mundo por medio del Espíritu Santo. De manera que entonces, el Espíritu Santo utiliza de la ley para convertir al pecador, hacerle entender la necesidad que tiene de un Salvador, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda perdonarles sus pecados. Así se cumple el texto que dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Nos dice la lección: el problema fundamental de todo pecado es que no creemos en Jesús, y por ende rechazamos al único que puede salvarnos de nuestro pecado y culpabilidad. Este es el pecado que coloca al yo en el centro de las cosas y rehúsa creer en la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestro corazón y nuestra mente a la gran necesidad que tenemos de arrepentimiento y de la redención que nos es ofrecida por medio de la muerte de Cristo por nosotros. En relación a esto, nos dice el Espíritu de Profecía las siguientes palabras: el alma debe primeramente ser convencida de pecado, antes que el pecador siente el deseo de acudir a Cristo. El pecado es infracción de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado. Es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo da lo mismo que obedezca la ley de Dios o que la desobedezca. Los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se entregan al pecado, son condenados por el testigo verdadero. Pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con sus principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La palabra de Dios declara que quien profesa observar los mandamientos, pero cuya vida contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. Fe y Obras, página 30. Esto significa que cada uno de nosotros debe llevar el Evangelio, presentando la ley al mundo. Y al presentar la ley, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero esto trae a colación otra pregunta: ¿debemos corregir el pecado en otros? Y si tenemos que hacerlo, ¿cómo debemos hacerlo?
Porque si no presentamos la norma de justicia, la ley de Dios, al pecador será imposible que éste se pueda arrepentir. En el libro de Miqueas capítulo 3 versículo 8 hasta el 11 leemos: Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Podemos ver aquí al profeta Miqueas declarando estas palabras. ¿Debemos pensar acaso que por eso Miqueas estaba señalándole su pecado a la gente y acusándola como Satanás? Dice todavía más el versículo 9: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. De esta manera es como Miqueas declaraba el pecado de los dirigentes de Israel. ¿Debemos acaso pensar que los estaba criticando? En el libro de Isaías capítulo 58 versículo 1 y 2 continúa diciendo el profeta: Clama a voz en cuello, dice Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Cuando Dios le decía esto al profeta Isaías, ¿lo estaba induciendo a criticar y a juzgar a otros? ¿A tener que ser como Satanás, acusador de los hermanos? En Mateo capítulo 14, versículo 3 y 4 se nos dice: Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Acaso debemos entender que Juan el Bautista aquí estaba criticando a Herodes? ¿Acaso debemos entender que estaba como acusador de su hermano? En San Mateo capítulo 23 versículo 14 y 15 leemos: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Estas palabras de Jesús deben ser tomadas como insulto? ¿Estamos maltratando así al pecador? ¿Jesús maltrataba a los pecadores? De ninguna manera. Entonces debemos comprender cuando nosotros cometemos un error al corregir el pecado de los demás y cuando nosotros predicamos el Evangelio que hace que se convenzan de pecado los demás. Nuestra misión es precisamente la de denunciar el pecado como lo hizo Miqueas. Estoy lleno del Espíritu de Jehová y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El denunciar el pecado de una comunidad, de un cuerpo corporativo o de un individuo ha de tener que ser hecho de acuerdo a como enseñan las Escrituras. En Romanos 14 versículo 10 leemos lo que dice el apóstol Pablo: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entre este texto y los anteriores no hay ninguna contradicción. El apóstol Pablo está llamando la atención aquí a los que eran juzgadores de sus hermanos, mirando sus pecados para sacarles ventaja y acusándolos. Pero en el caso en que presenta Jesucristo, Miqueas, Juan el Bautista, su testimonio para tener que denunciar el pecado, lo hacían con el propósito de que la gente necesite de un Salvador y crean en el Evangelio. En Tito capítulo 1 versículo 13, el mismo apóstol Pablo, que dice ¿por qué juzgas a tu hermano?, declara: este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pareciera contradecirse el apóstol Pablo aquí, pero no es así. Cuando él está diciendo estas palabras, nos está induciendo a que nosotros debemos de ir ante la gente, reprendiéndolos duramente de sus pecados, pero no con nuestro carácter personal, no con nuestro genio, no con nuestra cólera,
porque nosotros no tenemos por qué renegar por los pecados de otros. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que entonces, la palabra del Señor nos enseña a que tenemos que llamar al pecador al arrepentimiento predicándole el Evangelio. Cuando predicamos nosotros la palabra, esta es la que reprende, exhorta y redarguye a la persona para que se pueda arrepentir. Mas cuando nosotros queremos que la otra persona se arrepienta de algún pecado, solo porque nosotros queremos reprenderle y decirle cualquier cosa para que pueda regresar hacia lo que nosotros creemos ser bueno, ella no lo hará, porque no es el Espíritu Santo el que está convenciendo en ese caso. Así que no confundamos las palabras que la Biblia nos enseña, que es necesario tener que ir al mundo presentándole la ley de Dios para que se convenza de pecado, de justicia y de juicio. Nos dice sobre esto el espíritu de profecía: el ministro tendrá muchas palabras directas y llanas para dirigirse a aquellos que las necesiten, porque cuando Dios comisiona al hombre para que haga su obra, le da la responsabilidad de vigilar a las almas como quien tendrá que rendir cuentas. Cuando haya que dar las amonestaciones necesarias, el pecado deberá ser reprendido. Los errores y males han de ser corregidos, no solo desde el púlpito, sino mediante la labor personal. Esta es una labor divina, y aunque no sea compatible con las inclinaciones naturales, el ministro debe proclamar la verdad sin rodeos, lo cual hará que los oídos de los que lo escuchen tintineen, pues debe presentar ante quienes aman los placeres más que a Dios los peligros y riesgos que los rodean y la fatalidad que espera a los impenitentes. Siendo que este mensaje no es agradable a su propensión, o bien recibida por aquellos que deben ser amonestados, ellos son solemnemente exhortados a ser fieles en su declaración. Review and Herald, 6 de septiembre de 1892. En su presentación de la verdad deben manifestar el amor, la humildad y la dulzura de Cristo. Dejad que la verdad corte. La palabra de Dios es una aguda espada de doble filo que cortará y se abrirá paso hasta el corazón. Los que saben que tienen la verdad no debieran emplear expresiones severas e hirientes para no dar a Satanás la oportunidad de que su espíritu sea mal interpretado. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 192. Permitid que la palabra de Dios, que es la verdad, relate la historia de la inconsecuencia de los que están en el error. Evangelismo 419. Se necesita un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios. Especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis debieran recibir atención como nunca antes en nuestra obra. Bien podremos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Estas palabras del Espíritu de profecía nos muestran la necesidad que tenemos de presentar al pecador su arrepentimiento. Debemos mostrarle exactamente lo que es pecado. Debemos corregir los males, pero a través de la palabra de Dios, que sea la palabra la que corte, dice aquí. Bien tenemos poco que decir sobre el papado. Sin embargo, si nosotros leemos lo que los profetas y los apóstoles escribieron, ellos declararán directamente el error que este poder está cometiendo. Así que es mejor presentar las profecías y que ellas sean las que declaren lo que es el poder del papado para estos últimos días, en lugar de que nosotros estemos buscando nuestras propias palabras para tener que atacar a estos poderes. Nos dice más el espíritu de profecía, dándonos un ejemplo de cómo se tiene que proclamar la verdad. La labor del pastor S. me recuerda los esfuerzos realizados de 1842 a 1844. Él usa la Biblia y solamente la Biblia para probar la verdad de sus argumentos. Presenta un claro así dice Jehová. Y si alguna persona se opone a sus palabras, él explica sin ambages que no es con él con quien ellos deben discutir. El pastor S. está despertando un buen interés por sus reuniones. La gente de todas las clases viene a escucharlo y a ver las imágenes de tamaño natural que él tiene de las bestias del Apocalipsis. Muchos católicos vienen a escucharlo. Tales métodos serán usados cada vez más en la terminación de la obra. Estamos viviendo en los últimos días del gran conflicto.
y solamente la verdad nos mantendrá seguros en este tiempo de dificultad. Hay que preparar el camino para que el pastor ese dé el mensaje, y nuestros jóvenes deberían asistir a sus reuniones vespertinas. Evangelismo, página 153. De esta manera es como nosotros llevamos el Evangelio para que la gente se convenza de pecado, de justicia y de juicio con la labor del Espíritu Santo. Y esto nos lleva ahora al día lunes. En el día lunes se nos habla acerca de la justicia de Cristo. Lunes 20 de marzo, la necesidad de justicia. El Espíritu Santo en San Juan capítulo 16 versículo 8 dice que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La justicia, ¿qué cosa es? La Biblia nos presenta qué cosa es la justicia. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que entonces los mandamientos de la ley de Dios son justicia. La justicia es santidad, es amor, es pureza. Y por lo tanto nosotros necesitamos de esa justicia. El Espíritu Santo viene a mostrarnos esa necesidad. Cristo dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículo 20. La justicia es obediencia a los mandamientos de Dios, y se nos manda a obedecer los mandamientos de Dios para obtener la salvación. San Mateo, capítulo 19, versículo 17 al 21. Le dijo Jesús al joven rico que si quería entrar en la vida, guarde los mandamientos. La obediencia debe ser perfecta, pero todos nosotros hemos pecado, es decir, hemos transgredido la ley, tal y conforme lo dice 1 de Juan 3:4. Y necesitamos que alguien nos regale su justicia, que es santidad, amor y perfección, para que cubra nuestro error, nuestra transgresión de la ley. Y para eso, la Biblia nos dice que somos justificados o perdonados por la fe en Cristo Jesús para manifestación de su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Por este perdón, obtenemos justicia para toda nuestra vida pasada de pecado o transgresión de la ley de Dios. Atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, nos dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Hasta allí hemos recibido la justicia imputada. Es decir, se nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasados y se nos ha atribuido justicia, algo que nunca habíamos hecho. Se nos regala la justicia de Cristo, su obediencia, para que nosotros podamos pasar como seres justos delante de la ley de Dios. En segundo lugar, nos dice el apóstol Pablo que de allí en adelante debemos comenzar una vida nueva de obediencia constante a los mandamientos de Dios para mantenernos en la justicia. Él dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o ya sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 16 y 17. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. En estas palabras el apóstol Pablo ahora nos dice que nosotros, una vez que hemos sido justificados, perdonados de todos nuestros pecados pasados, debemos mantenernos bajo esa justificación, bajo ese perdón. A fin de que podamos retener la justificación por la fe en nosotros, debemos ahora mantenernos en la obediencia de la ley de Dios. El apóstol dice que la justicia de Cristo no termina con el perdón del pecado, sino que recién comienza, y que luego de eso, ahora nos hacemos siervos de Jesucristo, siervos de la justicia, para poder alcanzar la santificación. La santificación es obediencia a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De esa manera es como el cristiano ahora continúa en la justicia impartida de Cristo. Él nos imparte su justicia a través de las enseñanzas de la palabra que nos santifican.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice San Juan capítulo 17, versículo 17. Así de esta manera el Espíritu Santo nos da las palabras que son espíritu y que son vida para santificarnos. Y cuando hemos alcanzado esto, hemos alcanzado la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es recibir la justicia de Cristo. Nos dice también el Espíritu de Profecía lo siguiente: mediante una fe viva por medio de la ferviente oración a Dios, y dependiendo de los méritos de Jesús, somos revestidos con su justicia y somos salvados. Oh, sí, dicen algunos, somos salvados sin hacer nada. En realidad soy salvo. No necesito guardar la ley de Dios. Soy salvo por la justicia de Cristo Jesús. Cristo vino a nuestro mundo a fin de llevar a todos los hombres de regreso a la lealtad a Dios. Tomar la posición de que puedes quebrantar la ley de Dios porque Cristo lo ha hecho todo es una posición de muerte, porque tú eres tan ciertamente un transgresor como cualquiera. Entonces, ¿qué es? Es oír y ver que con la justicia de Cristo que haces por fe, la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y por su poder divino, puedes guardar los mandamientos de Dios. Fe y Obras, página 72. La razón por la cual hay tantas conversiones espurias en estos días es porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. La doctrina de la santificación que muchos propugnan está llena de engaño, porque es halagadora del corazón humano. Pero lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. La fe y las obras deben ir de la mano, porque la fe sola sin obras es muerta. Fe y Obras, página 99. Con estas palabras podemos pasar ahora al día martes. Convencimiento de juicio. ¿Qué es el juicio? Aquí hay dos puntos que debemos de tratar y que la lección nos los propone. En primer lugar, cuando hablamos de la hora del juicio, la hora del juicio es presentada en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 y se le llama el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando se habla acerca de la hora del juicio dentro de la Biblia, se nos llama a temerle a Dios. Muchos tratan de sacar ventaja de esta parte de temer a Dios, porque entonces dicen: no debemos asustar a la gente, no debemos darle un mensaje de miedo. La hora del juicio es un mensaje que da miedo, y eso es asustar a la gente y no llevarla por amor. Pero no hay nada más errado que decir esas palabras. ¿Por qué? Bueno, sencilla y llanamente porque la hora del juicio es presentada aquí en Apocalipsis 14:7 como la buena noticia. Se le llama en el versículo 6 el Evangelio Eterno. Evangelio viene de la palabra buena noticia. Así que si es una buena noticia, de hecho no será para producir destrucción en el pecador. Por el contrario, hará que el pecador pueda entender que tiene un abogado defensor en esta hora del juicio. Muchos no exaltan esta parte del abogado defensor. Presentan el juicio y entonces dicen: ya no vuelvo a hablar sobre este tema del juicio, porque entonces la gente ya no va a querer oír y va a vivir con miedo. Sin embargo, se olvidan de presentar al abogado defensor que tenemos en esta hora. Ese abogado defensor no deja de decirnos que estamos en pecado, no deja de enseñarnos que necesitamos cambiar nuestras vidas, que nos debemos de poner en orden con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque al presentar eso a nuestro abogado, nos hace ver la necesidad que tenemos de su ayuda. Así, caemos temblorosos a sus pies, con mucho temor, para poderle suplicar que Él sea nuestro Salvador. De esa manera aprendemos a humillarnos, al igual que Él lo hizo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero el corazón humano es orgulloso, no gusta de humillarse, no quiere ponerse a los pies de Jesucristo, no quiere postrarse a adorarlo. Es por eso que el texto es completo.
Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad al Creador. Adorar a Dios significa humillarse ante Él, reconocerlo como nuestro Creador, no olvidarnos de que Dios es Dios. Pero aquellos que no quieren el tema del juicio, al igual que en los tiempos de Juan el Bautista, huyen a la hora del juicio venidero. Generación de víboras, les decía este tipo de personas Juan el Bautista. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Del juicio que vendrá? Sin duda, no debemos enseñar al pecador a huir del juicio, sino más bien a tener que entrar en el juicio para que Jesucristo pueda ser su Salvador. Nos dice con respecto al temor el espíritu de profecía, porque esta palabrita es la que también ha sido muy trillada y necesitamos entenderla a la luz de las Escrituras. El amor de Dios siempre lleva al temor de Dios, el temor de ofenderle. Alza tus ojos, página 369. Sin duda que el verdadero amor a Dios, cuando nosotros realmente lo conocemos, ya que el amor de Dios es el cumplimiento de la ley, tal y como dijo Cristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ese amor siempre nos llevará al temor de Dios, al temor de ofenderle. No es que Dios sea un ser malo y severo, no, tememos más bien ofenderle porque Dios es amor, porque es tan bueno no queremos ofenderle, queremos quedar bien en todas las cosas que hacemos delante de Él. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres, nos dice el espíritu de profecía, a que teman, a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios, y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Conflicto de los siglos, página 376. Dios quiere que temamos no amarle en esta hora del juicio, porque entonces Satanás nos destruiría. Amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, 1 de Juan 5:3. Y si lo desobedecemos, solos nos dañamos, y eso nos haría juzgar como culpables de nuestra propia destrucción. Dios dice, tu maldad te castigará por faltar mi temor en ti, dice Jehová. Jeremías 2:19. Así, tememos a las advertencias de Dios, porque se cumplirán las cosas que nos dice que nos ocurrirán si nos apartamos de Él. Tu maldad te castigará. Al conocer esto, tememos, y con el temor de Jehová nos apartamos del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Así entonces, tememos apartarnos de Dios, tememos alejarnos de Él y perder nuestras vidas, y ese temor nos aleja del mal. Todo cuanto nos dice Dios en su palabra, nos advierte de los peligros de no hacer su voluntad. Las profecías nos indican los peligros que vienen por delante, nos señalan cómo al final del mundo los impíos tendrán que ser destruidos por haber buscado la destrucción. De esa manera es como nosotros somos amonestados por las advertencias de la palabra de Dios. Salomón dice con respecto a esto, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 1 y 5. Así es como por medio de la palabra, Dios nos dice las acciones y los resultados de esas acciones de quienes las hicieron. Y así, a través de las profecías, nos dice cuál será la acción y la reacción de los hombres que se aparten de Él, en qué terminarán. De esa forma es como Dios pone su temor en nosotros, conduciéndonos para el bien. No seas sabio en tu propia opinión, por eso nos dice, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Por esto dice el Señor Jehová, por todo esto dice el Señor, a Jehová de los ejércitos a Él santificad, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Isaías 8:13. El profeta Isaías está diciendo estas palabras para que no olvidemos que mientras temamos a Dios y Él sea nuestro miedo, es decir, temamos a sus advertencias, entonces podremos saber las cosas que vendrán y eso nos apartará del mal. El apóstol Pablo por eso también nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si estudiáramos todos los días la palabra de Dios, sin duda viviríamos precisamente así,
ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. Así nos lo dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 29, para que temas a Jehová todos los días de tu vida, tú y tus hijos y tu descendencia. Y seremos así semejantes a los santos hombres de Dios, como lo fue Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1 versículo 2. Jesús mismo, estando en la tierra en la forma humana, nos dice la Biblia que fue oído por su reverencial miedo, o temor reverente, Hebreos capítulo 5 versículo 7, y por eso vivió en obediencia a los mandamientos de su Padre. Él dijo que hacer esto fue amor a su Padre. Muchos pensarían que este temor no debería de estar y que es cobardía, pero sin embargo Jesús también lo tuvo. Así que entonces no es malo el temor que nos lleva a la obediencia de los mandamientos de Dios. Jesús dijo las siguientes palabras: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Así que entonces, este temor reverente de obediencia a los mandamientos de Dios se llama amor. Se nos pide hacer lo mismo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Sin duda, nos ha quedado claro el hecho de que sí debemos de temer a Dios en esta hora del juicio. Temer no acercarnos a Él, temer no entrar en este juicio, temer no prepararnos para que Cristo abogue por nosotros a fin de que podamos ser salvos. Sin duda que es la fecha y el tiempo más solemne de la historia. Se nos dice que todos los pecadores tiemblen ante el llamado de que la hora del juicio ha comenzado. Tengamos cuidado con esos falsos predicadores que andan diciendo que no hay que temerle a Dios, que no hay que tener miedo de las advertencias divinas, porque esto no nos llevará jamás a buscar un Salvador. Debido a esto es que buscaremos a Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice que Jesucristo vino por los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la servidumbre. Así que entonces, mientras no temamos a la muerte, será imposible que busquemos al dador de la vida. Y esto nos lleva al día miércoles. Seguridad de la salvación. La seguridad de nuestra salvación. Podemos estar seguros de que Cristo hizo la salvación en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar esa salvación. Cuando nosotros aceptamos esa salvación, entramos en el terreno del camino de la salvación. Aunque ahora nadie puede decir jamás que ya está salvo, sí podemos nosotros entrar en el camino de la salvación. Cristo es la verdad, y su palabra es la verdad. Así nos dice San Juan capítulo 14, versículo 6 y San Juan capítulo 17, versículo 17. Recibir su palabra entonces sería recibirlo a Él, porque Él y su palabra son verdad. San Juan capítulo 14, versículo 23 nos dice así, y el capítulo 12, versículo 48, nos advierte que si rechazamos su palabra lo estamos rechazando a Él. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida eterna, porque Él claramente dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Y el apóstol Pablo escribe: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Primera de Corintios 15:2. De manera que entonces, cuando recibimos la palabra de Cristo, estamos recibiendo la salvación. Él mismo la trae, Él mismo es la salvación. Por lo tanto, sus palabras llegadas hasta nuestra mente y corazón producen la salvación. Y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, dice Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17. Podemos tener la seguridad de nuestra salvación hecha por Cristo si permanecemos fieles a su palabra hasta el fin, como lo dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y nos dice también San Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice el apóstol Pablo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Así que no podemos decir ahora que ya somos salvos, pero sí podemos estar seguros de que podemos entrar en el camino de la salvación por medio de la salvación hecha en la cruz del Calvario. Si somos desobedientes, dice el Espíritu de Profecía,
nuestros caracteres no están en armonía con la norma de gobierno moral de Dios. Y es una falsedad que digamos, estoy salvado. No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. Mensajes Selectos tomo 1, página 369. Y esto nos lleva ahora a pasar al día jueves. En el día jueves, la lección nos dice, el Espíritu Santo y la esperanza. ¿Qué es la esperanza? El apóstol Pablo habla mucho acerca de la esperanza. Nos dice lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperamos, dice aquí el apóstol Pablo, nuestra redención. La redención Jesús dijo que sucedería a su segunda venida. En el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. La redención final la alcanzaremos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esperamos su segunda venida con ansias, estudiando las profecías de Daniel y el Apocalipsis para saber cuán cerca se encuentra nuestra redención. La esperanza es una espera que no nos avergüenza, dice Pablo. Ahora todavía permanecen la esperanza, la fe y el amor, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 24, 25 y 26. Ahora todavía permanecen estas. El creer en las profecías no nos avergüenza porque es nuestra esperanza. Muchos nos pueden decir que nos chasquearemos por creer en ellas, pero nosotros seguimos esperando, porque la espera no avergüenza, sino que nos alegra, porque la profecía nunca falla. Así que entonces, nuestra esperanza está puesta en las profecías que Jesucristo nos declaró. Esperamos las cosas que nos ha prometido, porque no es esperanza si nos espera. Así que muchos se cansan de esperar. Al igual que las vírgenes insensatas, no hacen preparación porque dicen, no vaya a ser que nos volvamos a chasquear. No vaya a ser que nos pase lo que nos pasó en 1844. Hipócritas, porque no saben esperar. Pero el apóstol Pablo dice que la esperanza no avergüenza, que al contrario, la esperanza nos alegra, porque seguimos esperando, estamos contentos, siempre estamos velando y atentos. Velamos porque estamos alegres, porque esperamos que Jesús venga. ¡Qué maravilloso! Esto sí que nos ha dejado la verdad clara y completa. Y esto ahora nos lleva contentos al día viernes, para estudiar y meditar. En la pregunta 4 del día viernes está el punto central de lo que hemos estudiado en esta semana. Nos dice, la lección de esta semana habló acerca de la seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de la salvación? Y si la tenemos, ¿por qué la tenemos? ¿Sobre qué debe estar basada? ¿De qué manera difiere de la presunción? El espíritu de profecía nos da una respuesta frente a esta pregunta. Dice, nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo estoy salvado. Cuando se fomente esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces con plena razón podremos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. Mientras el hombre esté lleno de debilidades, pues por sí mismo no puede salvar su alma, nunca debería atreverse a decir, soy salvo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 369. Bendita lección de esta semana. Nos ha quedado muy clara, gracias al Espíritu Santo que nos habla por la palabra y el Espíritu de profecía. Que Dios nos bendiga. Amén.